capacidad de afectar de manera significativa sobre el precio del mercado de sus productos o servicios. Es decir, cuando su número de compradores es diferente al número de vendedores, cuando hay barreras de entrada al mercado, o sea, te ponen muchas dificultades a la hora de querer poner tu mercado, de poner tu precio en el mercado, ¿no? Tu producto en el mercado. Y cuando hay precios diferenciados, ¿no? Los precios son diferentes, un vendedor tiene un precio, digamos, de azúcar de 5 soles el kilo, el otro tiene de 6 soles el kilo, ¿no? Eso es lo que se entiende por los mercados de competencia interna. ¿Cuáles son los supuestos del modelo de competencia perfecta? Hay 4 principales: que las empresas venden productos idénticos a muchos compradores, que no existen restricciones para entrar a la industria y que las empresas establecidas no tienen ventaja con respecto a las nuevas empresas que van a entrar al mercado, y que los vendedores y compradores tienen la misma información idéntica en lo que es precio, etc. Bueno, ¿cómo se da el equilibrio en el modelo de competencia perfecta? Sabemos que en el mercado existe lo que es precio y cantidad. Entonces, si la curva de la demanda aumenta, esta se desplaza hacia la derecha y sube. Y si el precio de la cantidad disminuye, la curva baja. ¿En qué consiste el monopolio? Es una estructura de mercado incluida dentro de las formas de competencia imperfecta, en la cual un único productor o vendedor controla la oferta del bien, siendo probable que dicha empresa fije libremente los precios. Ya en el ejercicio 5 nos habla acerca de las curvas de la oferta y de la demanda del mercado del bien A. Por ejemplo, este es el punto del equilibrio. Cuando el precio está bien, disminuye. Cuando el precio es inferior al punto del equilibrio, la cantidad demandada aumenta, por lo tanto, y también la cantidad de la oferta es disminuida. ¿Está bien? En el ejercicio B nos pide nos dice, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando el precio es superior al del equilibrio. Por ejemplo, ese sigue siendo el precio de equilibrio. Cuando el precio es superior, la cantidad demandada disminuye y la cantidad ofertada aumenta. Cuando se introduce una mejora tecnológica en el proceso de producción, ello quiere decir, por ejemplo, ya que los costos disminuyen, el precio también estaría disminuyendo del producto, por lo tanto la cantidad requerida, demandada, es superior y la oferta se desplaza hacia la derecha. En este caso, cuando se impone un impuesto a las ventas, el precio tiene que verse incrementado para que tampoco afecte al proveedor, ¿está bien? Y por lo tanto, la cantidad demandada tendría que disminuir. La oferta también se desplaza, en este caso se desplaza hacia la izquierda. En este caso, por ejemplo, cuando se aumentan los costos de producción, es necesario que el precio se vea incrementado, por lo tanto, al incrementarse los precios, la cantidad demandada es menos y la oferta se tendría que desplazar hacia la izquierda. Cuando se mejoran las preferencias de las personas con respecto al bien A, el precio del producto del bien se ve incrementado y así esté incrementado el precio, la cantidad demandada va a seguir siendo superior, por lo tanto la demanda se desplaza hacia la derecha. Ya, en el ejercicio G nos habla acerca del ejemplo de qué es lo que sucede cuando aumenta el ingreso de los consumidores. Cuando aumenta el ingreso de los consumidores, el precio así se haya incrementado, el precio del bien, la cantidad demandada va a seguir siendo mayor, por lo tanto, la demanda se desplaza hacia la derecha. En el ejercicio número 6, el ejercicio nos da una tabla con el valor que nos hemos expuesto, ¿no? En el primer tema, o primera pregunta, grafique la curva de la demanda. En este caso tenemos que tomar en consideración la coordenada que nos da la tabla y graficarla por medio de esta gráfica, lo cual podemos ver la creación de esa curva de la demanda, lo cual obviamente es decreciente. La segunda pregunta es, ¿qué se conoce con la elasticidad? La elasticidad es aquellas medidas de sensibilidad los cuales ve la variación entre el precio y la cantidad del bien que estamos supuestamente estudiando, y además a más bien sustituto de dicho bien, más elasticidad del bien que se está otorgando.
¿Qué signo tiene coeficiente de elasticidad? El signo del coeficiente de elasticidad podría ser negativo, pero como vemos en esta fórmula, por ejemplo, que es el modo para encontrarla, y que tomamos P sobre 1 fraccionado Q sobre 1 multiplicado todo entre paréntesis Q sobre 2 menos Q sobre 1 fraccionado P sobre 2 menos P sobre 1, y en este caso, al final de la solución del problema, el resultado que tiene un valor negativo será puesto entre lo que es la barra del valor absoluto y dará un valor positivo. Menos. Consideramos el valor positivo del número de ecuación de la solución. Siguiente pregunta, calcula la elasticidad precio en cada punto. En este caso tenemos que tomar en consideración qué cosa, las coordenadas que nos vienen otorgadas al inicio del ejercicio. Por cada una de ellas tenemos que aplicar la fórmula anteriormente expuestas. En el caso en el cual A hacia B, por ejemplo, 25 fraccionado 0, abierta paréntesis, 20 menos 0 fraccionado 20 menos 25, igual el resultado. En cada uno de ellos se ha hecho el mismo desarrollo, se ha tenido en consideración el valor anterior, en ese caso A sobre B, B hacia C, C sobre D, D hacia E y E hacia F, con los resultados correlatos. Por ejemplo, en B hacia C es menos 4, valor absoluto considerado 4. C hacia D, menos 3 medio, valor absoluto 1,5, valor negativo allí fuera. D hacia E, por ejemplo, menos 0,67, valor absoluto. E hacia F, 0,25, valor absoluto 0,25 en este caso, valor negativo afuera. El ejercicio número 7 nos quiere saber las definiciones de algunos conceptos básicos de lo que es la microeconomía, como por ejemplo precio del bien, bienes complementarios, sustitutos normales e inferiores, explicando cada uno de ellos. Precio del bien es todos aquellos bien tangible o intangible, que puede ser un bien que nosotros podemos tocar, como también servicio en este caso, el cual viene dado al ofertante, al demandante en este caso, por el intercambio de lo que es el dinero en este caso. Bien complementario. Los bienes complementarios son aquellos bienes que necesitan el apoyo de otro bien para ser, digamos, comercializado. Y en este caso, un ejemplo puede ser carro con la gasolina, que pues sin ella no puede ir el carro, compradora y la electricidad. Cierto que al aumentar el precio de un bien, hace sí que el bien complementario baje su demanda en el mercado. Bienes sustitutos son aquellos bienes en el caso en el cual, por ejemplo, que el cliente no puede adquirir el producto, por ejemplo, se ve en la condición de elegir un producto más económico y más alcance de su bolsillo. Por ejemplo, algunos ejemplos, la margarina como la mantequilla, el petróleo con el gas natural. De ahí hablamos de los bienes normales, que son aquellos bienes que la gente adquiere todo el diario, que puede ser el pan, el azúcar, por ejemplo, o un carro, por ejemplo, y lo cual, pero que sigue la ley de la oferta y de la demanda. ¿Qué quiere decir? En este caso, a mayor ingreso, por ejemplo, del consumidor, mayor la demanda, por ejemplo. O más subiendo el precio del producto, menor es la adquisición, la demanda en el mercado, ¿no? Y a bajar el precio, más es supuestamente la demanda del mercado mismo. Cuando hablamos de los bienes inferiores, por ejemplo, hablamos de todos aquellos bienes, por ejemplo, como el arroz, las pastas, el azúcar, que no respeta lo que es la ley de la demanda y la oferta, porque aunque fuera que el ingreso de la persona, del cliente, vaya aumentando hasta volverse el triple, la demanda que el cliente hace de esos dichos productos no va a variar en este caso. Aquí tenemos una pequeña gráfica, el cual, por ejemplo, está reflejando el movimiento de la demanda de los bienes normales, que a mayor ingreso es más, supuestamente, la demanda de un producto de los bienes. Pregunta número 8. Suponga que usted elabora una firma consultora y existe interés por parte de un grupo de empresas productoras de jugos naturales de frutas. Con base a esta información, conteste qué sucede con la cantidad y precio de equilibrio en cada uno de los siguientes incisos. En la letra A me piden que dice que trace las curvas de oferta y demanda típicas de un bien X. Señale el punto de equilibrio. Acá vamos a ver la demanda y la oferta. Y el punto de equilibrio va a ser la parte de acá. Ese punto. La letra B. Se impone un impuesto que grave el ingreso de los consumidores. Entonces,
Suponiendo que se trata de un bien normal, el ingreso de los consumidores va a disminuir y la demanda también disminuirá. Acá vemos que la demanda también va a disminuir. En la letra C, los fabricantes de bebidas gaseosas bajan sus precios. Las gaseosas es un bien sustituto y si su precio de la demanda de jugos naturales disminuye, la curva de la demanda también va a disminuir. Acá podemos ver que esta curva de demanda también va a disminuir hacia la izquierda, ¿verdad? En la letra D, se establece un convenio para que una gran cantidad de restaurantes de comidas rápidas incluyan los refrescos de frutas en el menú y en promociones, ¿verdad? Entonces, vemos que al aumentar la demanda del precio, la cantidad también va a aumentar. Me dicen acá en la letra E, el impuesto de venta se disminuye del 13% al 10%. Aquí en este gráfico vamos a ver que la oferta va a aumentar y el precio va a disminuir y la cantidad aumenta también. En la F, se introduce una nueva tecnología para producir los refrescos de frutas. En este gráfico me va a decir que la oferta aumenta el precio, que la oferta va a aumentar y el precio disminuye, ¿verdad? Y la cantidad también va a aumentar. En la letra G, aumenta el precio de las principales frutas que se fabrican en refrescos. En este gráfico acá vamos a ver que la oferta va a disminuir y el precio de acá va a aumentar, ¿verdad? Y la cantidad disminuye. En la H, en el Ministerio de Salud efectúa una campaña a favor de los alimentos naturales. Acá quiere decir que si aumenta la demanda, el precio aumenta y la cantidad también aumentaría, ¿verdad? Letra I. Por alguna razón se da un exceso de oferta. Aquí en este gráfico vamos a ver que si hay un exceso de oferta es porque el precio es mayor al equilibrio. Aquí vamos a ver que el precio va a ser mayor al equilibrio. En la J, el gobierno establece un precio máximo para las bebidas de fruta. En este gráfico nos va a representar que dice que si el precio máximo crea una escasez de oferta o exceso de demanda. En la K, aumenta el precio de los equipos para procesar frutas. Acá vamos a ver que la oferta disminuye y el precio va a aumentar y la cantidad disminuye también. La 9. Si la electricidad del precio de demanda es 2 y actualmente se vende 100 unidades, el precio sería de $20. ¿Cuántas unidades se venderá el precio de 20 a $21? Respalde su respuesta con los respectivos cálculos. Bueno, lo que primero vamos a reemplazar lo que es el primer precio 1 sería de 100, la cantidad 1 sería 20, el precio 2 sería X y la cantidad 2 sería 21. Lo que hemos hecho es la ecuación de la electricidad primero, entonces ponemos lo que es 2 y lo reemplazamos, ¿no? El P1 el 100, el Q2 20, lo reemplazamos Q2 21, Q1 20, lo reemplazamos, lo resolvemos el 5 entre paréntesis 1 sobre X menos 100 y el resultado nos sale lo que es 97.5 unidades se vendería en total. Bueno, si la curva de la demanda está dada por la ecuación QD igual 500 menos 10P y la curva de oferta está dada por la cantidad ofertada igual 10P menos 100, dice, haya la cantidad y precio de equilibrio. Hemos hecho este ejercicio, esta ecuación que sería 500 menos 10P, que es el precio, igual 10P menos 100. Entonces hacemos 600 igual 20P y sale lo que es el precio, que es 30. Y la cantidad sería 200. Construye las gráficas que muestren el equilibrio. Sería la cantidad demandada es igual a 500 menos 10P. Sería la cantidad demandada sería 500 el resultado. Eso es cuando P es igual a 0. Y la cantidad demandada cuando la cantidad es 0 es cuando 500 menos 10P sería, lo igualamos a 0. 500
500 menos 10p, el resultado sería 50 el precio. Y está en el gráfico lo que es la demanda y lo que es cuando el valor vale 50 con la cantidad. Ya bueno, la letra C. Dice, ¿cómo afecta un impuesto sobre las ventas de 10%? Dice, primero lo que tenemos que hacer es que se modifica la función de la oferta. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? La cantidad de la oferta, la cantidad demandada sería 10, entre paréntesis P, que sería 0.1, ese precio, menos 100, igual 9P menos 100. Entonces hacemos el ejercicio, el precio sale 31.50. Y ahí lo reemplazamos, ¿no? La cantidad de 500 menos 10p igual 500 menos 10 y lo reemplazamos lo que hemos hallado el precio, lo ponemos acá entre paréntesis 31.50 y lo que sale la cantidad sería 184.20. Ya dice, la D dice muestra el efecto del impuesto gráficamente. Vamos a graficar si la curva de la oferta se suma el impuesto, la curva de la oferta aumentaría, ¿no? Eso sería todo. Determina la incidencia del impuesto, es decir, cuánto del impuesto pagan los consumidores y cuánto los productores. Primero, para saber cuál sería el precio de la cantidad de equilibrio, se hace este tipo de fórmula, que es de la precio de cantidad. 184 es igual a 10 de precio menos 100 y sería calcular el precio 28.42. Así que el monto del impuesto por unidad es 31.58 menos 28.42 sería 3.16. Esto quiere decir que el gobierno está recaudando lo que es 3.16 por 184.2 es igual a 582.07. Ya. ¿Qué factores influyen sobre el resultado del inciso anterior? El primer factor que influye sería lo que es la elasticidad precio de la demanda, porque mientras más elástica sea la curva de demanda, más paga el productor, pero mientras sea más inelástica, sería el que pagaría fuera el consumidor.